A ver si no se escucha el ruido de la calle. Se va a escuchar. Se va a escuchar, ¿verdad? Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Yo soy Diana y el día de hoy les traigo un video un poquito diferente, por así decirlo. Y es que hace unos meses me contactó una empresa llamada Tokyo Treat, que ellos me dijeron: Diana, te queremos enviar una caja sorpresa llamada Yume Twins. Y me dijeron que me querían enviar esta caja. Es una caja de suscripción mensual en la que cada mes llega esta caja a tu casa con cosas de Japón, pero tú no sabes qué va a venir en esa caja. Vienen cosas diferentes. En esta que ellos me enviaron, que es la de Yume Twins, vienen cosas como bonitas, como kawaii. Yo obviamente acepté, dije, me van a enviar una caja con cositas bonitas de Japón. Por supuesto que sí, envíenmelas. Así que para que también esto no se saliera un poco del tema del canal, que es dibujo, se me ocurrió que podía hacer algún dibujo inspirado o basado en todo lo que venga en esta caja, que todavía no sé lo que viene, me acaba de llegar y estoy muy emocionada por abrirla. Esta es la cajita Yume Twins, entonces pues vamos a ver qué trae. Cúter, listo. La voy a abrir en la cámara primero. ¡Tarán! No alcanzo a ver en la cámara. Bien, vamos a sacar la primera cosa. El más grande, que es este. ¡Ay! Bueno, antes de ver este, viene una tarjetita, aquí está. Bienvenido a la familia Yume Twins. Konnichiwa. Gracias por ser parte de la familia kawaii. Y ahora sí, lo primero que sale es... ¿Qué es esto? Es un gato. Es un gato gordito. Es un gatito bolita. A ver, dice aquí Kyantama y Wantama. Ah, se llama Wantama. Quiero creer que aquí dice Wantama. Mi japonés es súper básico. Súper básico. Vamos con la siguiente cosa y es... otro peluche, parece. ¡Ay, Mayret, mira! Es un monedero. Sí, es un monedero gatito. Manji Yuchu Hibe. Tiene nombre. Este se llama Fukunian se llama. Fukunian. Vamos con el siguiente producto. Cosito kawaii. A ver. Una libretita de My Melody. Siguiente viene... ¡Wow! ¿Qué es esto? Es de Kitty. Desestresante. Un llavero, ¿no? No puedo abrirlo. Dato curioso de Diana: soy pésima abriendo cosas. Lo que sea, soy muy mala. ¡Ay, qué bonito! ¡No inventes! Está súper bonito. Huele feo, pero está súper bonito. No, es como una de estas cositas antiestresantes. Sí, antiestresantes. Es de Hello Kitty, pero es como una dona Hello Kitty de... que es calabaza, ¿no? Tócalo. Lo voy a poner en mis llaves para que cuando vaya en el tráfico... Siguiente. Es una... ¡Oh! ¡Es de Sakura! ¡Es de Sakura! ¡Es de Sakura! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Cuánto extraño tu presencia aquí! Un mantel. ¡Ah, es por almohada! No inventes. Es una pillow case. ¿Cómo se llama? ¿Quién viene? ¿Sakura y Kero? ¿Sale Kero? Sí, es que lo van a... ¡Ay, es para mí! Pasa de mi almohada. Me quedas solo Es cuestión de tiempo. Y ahí está. ¡Oh! La almohada de Sakura. Ya no le voy a poner esa, le voy a dejar esa. Sakura Card Captors, para los que no sepan, fue de mis primeros animes, así que así como estoy traumada con Yuri on Ice, así estaba traumada con Sakura Card Captors. O sea, era mi... Queda uno, es el último. Es un es que no sé cómo se llama. Según yo es gafet, ¿no? Gafete. Pero el gafete es este. Sí, ¿verdad? No tengo idea, ¿para qué les miento? Pues eso fue todo lo que vino. Como les dije, son cosas kawaiis, bonitas. Y como les dije, voy a hacer una ilustración, un dibujo basado, más bien inspirado en todas estas cosas que vinieron en la Yume Twins. Muchas gracias a Tokyo Treat y a Yume Twins por haberme enviado la caja. Estoy muy agradecida, me gustó, está bonita, vienen muchas cosas kawaiis. Y pues bueno, ahora vamos con la ilustración.
Bueno, primero hice mi boceto con lápiz, como siempre ya saben, y esta vez tenía una idea muy clara de cómo quería que fuera mi dibujo. Pues quería que fuera un estilo manga y con temática de todo bonito para que fuera el mismo tema de la caja kawaii de Yume Twins. Después de mi boceto hice el delineado con rotuladores color sepia. Como siempre les digo, a mí me cuesta grabar mucho el boceto, se me hace muy difícil porque cuando boceteo siempre pego mucho mi cara al escritorio. Como pudieron haber visto en el video, siempre aparecía mi cabezota ahí estorbando, lo siento, pero es que me cuesta mucho grabar el boceto, siempre lo hago muy pegado a la hoja. Por cierto, ya me siento mucho más cómoda delineando porque antes me ponía muy nerviosa al delinear porque, no sé, sentía que lo arruinaba, como les conté en videos pasados, además me temblaba la mano y no, era muy feo y ahora ya me siento más cómoda delineando. Es porque tuve mucha práctica, entonces ese miedo se me fue quitando. Para este dibujo voy a usar una hoja de este blog que tengo para acuarela de 300 gramos. Como les estaba diciendo, hice este dibujo inspirado en las cosas que venían en la caja de Yume Twins. Al principio, para ponerle el color, quería usar Copic markers, pero como saben, no tengo muchos, o sea, tengo bastantes, pero no así toda la gama de colores. Entonces decidí usar mejor las acuarelas, que como saben, después de odiarlas, ahora las amo. Y algo que les puedo decir, chicos, es que algo que he vivido yo misma en mi propia experiencia, es que muchas veces algunos materiales para dibujar no me llegan a gustar al principio que los uso. Incluso llego a pensar que odio ese material o que jamás sería buena o que jamás podría utilizarlos bien. Por ejemplo, la primera vez que usé los colores pastel, los odié. Así es, así como oyen, odiaba los colores pastel después de hacer tantos dibujos bonitos de Disney. No creerán, pero sí, odiaba los colores pastel. No me gustaban porque manchaban mucho y todo se ensuciaba del polvito del color pastel. Las acuarelas también, como ya saben, no me gustaban y ahora me encantan. También me pasó con los Copic markers. Yo veía en internet que estos marcadores funcionaban hermoso y que los japoneses hacían maravillas con estos marcadores. Y cuando los tuve en mis manos, no me gustaron tanto. O sea, la primera vez que los usé no me gustaron. Pero después de practicar con ellos y de usarlos mucho, los amé también. O sea, ahora los Copics son de mis materiales favoritos para dibujar. Así que si sienten que no les gusta alguna técnica, tal vez solo necesitan usarla un poco, practicar un poco con ella para encariñarse con esta técnica. Para este dibujo quise que tuviera colores muy suaves y pasteles. Me divertí mucho haciendo el vestido. Hacía mucho tiempo que no dibujaba vestidos. Me entretiene hacer como los dobleces, esas onditas que tienen los vestidos. Tardé un poco en decidir qué colores usar en cada cosa para saber si combinaban o no. Y lo que hice fue primero pintar las partes que ya sabía de qué color iban, como por ejemplo los peluches y todo lo que venía en la caja de Yume Twins, obviamente porque no podía cambiarles el color. También las flores, esas ya sabía que serían rosas y las hojas verdes, así que las pinté. Y también tenía claro que quería que el vestido fuera entre rosa y lila y que el fondo fuera azul. Tardé en decidir un poco de qué color sería el cabello. Primero pensé en ponerle un color fantasía, como rosa o morado, azul, algo así. Pero después de analizarlo bien, me di cuenta de que no iban a combinar tan bien como lo esperaba. No iban a combinar tan bien con los demás colores. Así que al final decidí ponerle un color natural, que es el café. Pues combinaba perfectamente. Cuando no sepas qué color ponerle a tus dibujos, lo que yo hago es hacer pruebas de los colores en un papelito aparte. Así veo si se ven bien los colores o si no tienen armonía con los demás. También utilicé marcadores Copic Sketch para algunos pequeños detalles de color, como en las mejillas o un poco en el cabello también, en el gatito bolita, y también algunas sombras con un Copic morado muy pastel. Puse muchas sombras con este Copic pastel.
Y también usé colores de madera para poner algunas sombras en los ojos y las mejillas de la niña. Como ven, en este dibujo hice el delineado color sepia, o sea como cafecito claro, esto para darle una vista más suave al dibujo y para que no tuviera tanto color negro, que como pueden ver en este dibujo solo tiene un toque negro que es en la mancha que tiene el peluche de gatito bolita. Me encantó hacer este dibujo porque últimamente me ha gustado mucho dibujar en base a algo o algún tema, casi como un reto, por así decirlo. Hacer un dibujo como tú quieras, pero siguiendo algún tema. Esto es algo que hacemos los ilustradores. Debemos dibujar en base a alguna idea. Nuestro trabajo es ilustrar esa idea y que se dé a entender, hacerla posible, por decirlo de alguna manera. Así que si tú quieres ser ilustrador, esto es lo que tendrás que hacer. Para eso vas a trabajar y estudiar. Hacer realidad e ilustrar las ideas de los demás. El reto de dibujar lo que alguien más piensa y que lo entiendan los demás. Y bueno, este fue el resultado final. Y bueno, eso fue todo, ojalá les haya gustado. Si quieren saber más sobre la cajita de Yume Twins, pueden comprarla para ustedes, pueden comprarla como regalo para alguien más, o simplemente para ver qué cosas vienen. Está muy interesante. Las cajas, de esas cajas sorpresas que luego hacen muchos unboxings varios youtubers, me gustan mucho, me llaman la atención, es muy, no sé, se me hace muy interesante. Así que cuando me dijeron que me querían enviar una de estas cajas, fui muy feliz. Entonces espero les haya gustado. Los links a la página de internet para comprar su Yume Twins si quieren, y también sus redes sociales se las dejo en la descripción del video. Espero les haya gustado. Nos vemos para la próxima y see you next level. Yo puedo quedar con el monedero al gato. ¿Quieres el monedero? Pero mira, ¡tú ni lo usas! Take me. Take me to church. Yo iba a cantar eso. Espérate. Le puedo decir, did you see my back?